¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a este espacio televisivo vía internet y presencial aquí en Guadalajara, Jalisco, México, desde donde estamos transmitiendo para el mundo a través de la red. De antemano, un agradecimiento por la confianza que nos ofrecen, sintonizándonos, estando detrás de su aparato, viéndonos para quienes nos están sintonizando por la red. Quienes nos acompañan aquí en Guadalajara de manera presencial, también igual un agradecimiento muy grande por la confianza que nos están ofreciendo. Vamos a iniciar hoy con el tema de la contemplación y pareciera como que el calendario estuvo de acuerdo con nosotros, estuvo ajustado y no lo previmos, pero la próxima charla, es decir, la próxima semana, vamos a abordar el tema de meditación, que es el tema con el que se redondean esos últimos 6 temas. Vimos tiempo, vimos presente, atención, observación, el día de hoy contemplación, y la próxima semana redondeamos con el tema meditación, que es hacia donde pretendimos enfocar toda esta temática. La intención es que podamos generar una visión verdaderamente universal sobre el tema de la meditación. Vaya que es un tema muy controvertido, sobre todo, no tanto controvertido, más bien un tema muy abierto, demasiado abierto, porque no es difícil observar que si nos acercamos a distintas corrientes esotéricas, cada una va a ofrecer su propio método meditativo. Y la meditación es un estado de comunión con el ser. Por lo tanto, la meditación debe de ser una, no puede haber varias. Es como el caso de Dios, si hablamos de distintos dioses, ninguno es verdadero. Y también igual en la meditación, si hablamos de distintas técnicas meditativas, ninguna va a ser verdadera, porque la meditación es una sola. No puede haber versiones, no caben versiones. El estado meditativo es uno solo, es uno mismo, no puede haber versiones de estados meditativos. Si habláramos de distintas versiones de estados meditativos, entonces hablaremos de que ninguno es verdadero. El estado meditativo es uno solo. Nadie podría jactarse de decir nosotros tenemos el verdadero, porque si alguien así lo hiciese, estaría asumiendo una posición profundamente, no solamente dogmática, sino sectaria, de que aquí estamos los buenos y afuera están los malos, y eso es una manifestación muy clara de un sectarismo. Nosotros tampoco tenemos la intención de afirmar o sostener que tengamos la visión verdadera o real sobre la meditación. Lo único que nos responsabiliza es de ofrecerles los elementos que los propios libros universales tienen en sus escritos, y en función de ello, que podamos nosotros revisar esa visión universal y que cada uno de nosotros construya una idea más definida sobre lo que es la meditación, y en función de ello cada quien se haga responsable de sus propios estados meditativos o de sus propios pretendidos estados meditativos. Por lo pronto hoy hablamos de la contemplación, que es el último tema previo. En la próxima charla hablaremos ya de la meditación, y curiosamente, decía sobre el calendario, la próxima charla concluye con ese tema y nos tomamos un par de semanas de descanso por lo que hace a las responsabilidades familiares decembrinas que todos conocemos. No vamos a abordar el tema de la Navidad, porque sería meternos en complicaciones que son innecesarias. Ni siquiera es necesario meternos en ningún tipo de complicación al respecto, pero por respeto a la diversidad de visiones que cada quien puede adoptar sobre la Navidad, pues sí vamos a tomarnos un descanso de un par de semanas para que puedan asumir sus responsabilidades familiares, y después de ese par de semanas regresamos nuevamente a retomar estas charlas. O mejor hablamos de la Navidad.
de la Navidad en lugar de la Navidad sería más interesante, de verdad. Sobre todo si lo aplicamos a nivel de la personalidad. Que aplicaré en lo que Sócrates dice, lo único que sé es que nada sé, y él reconoce su navidad en esa cita. Y bien, pues esa navidad viene siendo cuando reconocemos que en términos de personalidad en realidad somos nada, que podría mandarnos un extremo radical de que pudiera sentirse como menosprecio a uno mismo, pero no podría verse de esa manera, porque si bien a nivel de personalidad somos nada, a nivel del ser somos todo. Entonces, ¿por qué preocuparnos si en materia de personalidad somos nada, cuando internamente somos todo? Entonces, no hay por qué meternos en actitudes autocompasivas o autolacerantes porque somos nada. No es asunto moral, es un asunto existencial que de hecho al regreso de las vacaciones que nos vamos a tomar, vamos a abordar ese tema, no de manera inmediata, es de los primeros temas del tomo 2 y, y al tomo 1 creo que solamente le quedan 2 o 3 temas para terminar lo que aparece en este primer tomo, y ya en enero iniciamos con el tomo 2 y ahí aparece ese tema del no ser, un tema muy, muy interesante, filosóficamente muy controvertido, científicamente en sintonía con lo filosófico, que es muy curioso, pero ya lo abordaremos. Por lo pronto hoy nos queda hablar de la contemplación, y si algo nos atrevemos a decir sobre la Navidad, solamente sería entender que lo único loable, lo único legítimo que pudiéramos festejar en la Navidad sería en torno a la aspiración del nacimiento del Cristo interior. Y hablar del Cristo interno, hablar del nacimiento del Cristo en nosotros, significa hablar de la libertad de nuestro ser, que nuestro ser sea libre. Y si aspiramos a esa libertad del ser, si aspiramos a ese renacimiento de nuestro ser interno, que lo traduzco a la libertad, en el término libertad, ahí sí tenemos mucho que festejar en torno a la Navidad. Si lo festejamos en términos de un pasaje histórico, alegórico, la verdad es que tampoco lo descalifico, por supuesto que no, pero no es la parte esencial. Simplemente estaremos en algo que no es lo esencial. Algo que es muy respetable, que como pasaje histórico tiene un simbolismo muy grande, pero que más allá del simbolismo, lo importante está en que apuntemos a ese nacimiento del Cristo interno, de nuestro ser interior, del Cristo en nosotros, que es ese ser interno, y que ese renacimiento signifique nuestra libertad. Ahí insisto, es donde sí tendremos mucho que reflexionar y mucho que festejar. Bien, pues vamos al tema de la contemplación. Ya vimos que el tiempo es el factor que hace la diferencia entre el ser y la existencia. Mucho se ha dicho de que el universo, nuestro mundo, nuestra naturaleza, proyectan la perfección de Dios. Y efectivamente así es. El equilibrio en la ecología de nuestro planeta es tan perfecto que proyecta la propia perfección de Dios. Igualmente el equilibrio que hay entre las galaxias, los sistemas solares, la rotación y la traslación de los planetas, los satélites, etc. Es un equilibrio maravilloso que proyecta esa perfección de Dios. Sin embargo, hay un solo factor, uno solo, y estoy hablando en términos de física, en términos científicos. Un solo factor que rompe con esa perfección. Y ese único factor
hace que la perfección del universo y de nuestro planeta, incluso de nuestra corporeidad biológica, que también es una entidad cuyo equilibrio es genialmente perfecto, el único factor que rompe con todo ese equilibrio y que nos separa en automático de la naturaleza de Dios es el tiempo. ¿Y por qué el tiempo? Porque esa perfección del universo tiene fecha de caducidad. Esa perfección de los soles tiene fecha de caducidad. Esa perfección de los ecosistemas en nuestro planeta también tiene fecha de caducidad. Y ya no se diga esa perfección en nuestro equilibrio biológico corpóreo, también tiene fecha de caducidad. En promedio, para nuestro mundo occidental, alrededor de 70 años de vida como promedio, 78 años de vida, alrededor de 78 años de vida como promedio, pero tiene fecha de caducidad. Entonces, todo el equilibrio universal proyecta la perfección de Dios, salvo un solo factor, y ese factor rompe con todo, y es el factor tiempo. Y ese factor tiempo hace la diferencia entre el ser y el no ser. En el momento en que el universo está expuesto al factor tiempo, nos salimos automáticamente del ser y el universo se convierte en parte del no ser, por el simple factor tiempo. ¿Y por qué parte del no ser? Porque un simple factor temporal determina que lo que parece ser termina no siendo. Todo lo que parece ser en el universo, a través del tiempo, termina no siendo. Por eso el tema del tiempo fue el factor o el tema con el que iniciamos esta cadena de temas que nos llevan a la meditación. Claro, no vamos a repetir todo el tema, aquí nos llevaríamos un par de horas y pues, se convertiría en un regreso al inicio y no es el caso. Después del tiempo pasamos al presente. ¿Por qué el presente? Porque si bien nos queda claro que el factor tiempo es el que nos desvincula de la perfección divina de Dios, de la perfección del ser universal, llamémosle ser universal para utilizar un término más filosófico y que suene menos dogmática la exposición, porque la palabra Dios para unos puede significar una cosa y para otros puede significar otra. Estas charlas son tan abiertas que un creyente o un ateo tienen muchas cosas que recibir de este trabajo universal y que no es nuestro, es prestado. Estamos exponiendo simplemente la información que nos ofrecen los libros universales. Y nuestro trabajo didáctico es tan abierto que hay mucho que asimilar tanto para un creyente como para un ateo. Para cualquiera de los dos habría mucho que revisar en esto. Y por eso, como está abierto para todo el abanico de opciones, de entendimientos humanos, pues trato de utilizar la palabra ser universal, porque la palabra Dios pudiera significar algo no tan importante para algunos, o quizás algo muy importante para otros. Entonces, hablemos del ser universal. Entonces, si ya nos queda claro que el factor tiempo es el que determina la separación o la desvinculación con ese ser universal, hay un factor que nos puede permitir recuperarlo. Entendamos que ante lo expuesto, el tiempo nos desvincula de la perfección del ser y ocupamos algo que trascienda el tiempo para restablecer esa vinculación con el ser. Y ese factor que nos permite trascender al tiempo y en automático restablecer ese contacto con el ser o esa conciencia del ser, llamémosle conciencia del ser, es el presente. Fue el tema inmediato que vimos después del tiempo. ¿Por qué el presente? Porque en contraposición a lo que muchos pudiéramos pensar,
el presente no está en medio del pasado y del futuro, como así se nos hizo creer en la escuela, en la materia de español, puesto que la conjugación de verbos en el presente siempre se nos dijo que estaban antes del futuro y después del pasado, y que está en medio y que es lo que está aconteciendo, pero no, resulta que el presente es algo mucho más allá de eso, porque puedo decir en este momento que en este presente estoy exponiendo un tema, pero lo estoy exponiendo a través de un lenguaje, y este lenguaje fluye a través del tiempo. Y lo que estamos comprendiendo de la exposición también fluye a través del tiempo y la mente lo percibe a través del tiempo. Entonces el presente realmente es algo más allá de eso. Y el presente, ya dimos elementos para comprender que el presente es el no tiempo. Es la salida del tiempo. Si habláramos de algo que está en medio del pasado y del futuro, entonces estaría dentro del tiempo y confinado a un estrangulamiento entre el pasado y el futuro y dentro de la línea del tiempo, pero no, el presente está fuera de la línea del tiempo y es precisamente el factor que nos saca del tiempo. Y el presente es el estado donde se trasciende el tiempo y donde el tiempo deja de ser, o mejor dicho, el tiempo deja de existir. Y ese estado presente es fundamental para este trabajo. Después de el presente, vimos la atención, que es un estado que la mente no comprende, porque la mente no sabe estar atenta. La mente solamente sabe concentrarse. Y ya vimos una diferencia fundamental entre la atención y la concentración. La atención es amplia, abierta, incluyente porque es abierta hacia todas las direcciones, mientras que la concentración es una atención centrada a un cierto punto. Y como la mente es muy limitada, la mente no puede estar atenta de manera amplia. La mente solamente puede concentrarse en un punto porque ante sus limitaciones, se ve la necesidad de ofrecer esa atención a un punto reducido para que en ese punto reducido la atención esté en su máxima capacidad de la mente. Y ese estado de concentración de la mente es ante la incapacidad o ante las limitaciones propias de la mente. Y la atención es mucho más que eso. De hecho, en la atención no existe el tiempo. La atención solamente puede existir en el presente. Después de la atención vimos el tema de la observación y descubrimos que en la observación, o mejor dicho, la observación se confunde muy fácilmente con el análisis. El análisis fluye en el tiempo y el análisis nos lleva a una conclusión. La observación es abierta, amplia, igual que la atención, no se analiza, no se juzga, incluso no se elige, solamente se está atento a los aspectos o los objetos observados sin análisis. Y esa observación donde no existe el análisis, que es contrario al análisis, en el método científico, por cierto, se confunde mucho la observación con el análisis. Y ese estado de observación es fundamental para la meditación. Bien, hoy hablamos de la contemplación. La contemplación viene siendo una síntesis de lo anterior. Es un estado presente en el que se atiende y se observa, pero con un factor fundamental, la neutralidad. Es estar observando en neutralidad, sin tomar partido, sin preferencias, sin deseos, sin análisis, sin nada, simplemente observando y con ese factor de neutralidad por delante, en garantía de que la mente no va a entorpecer ese proceso de comunión que se da
a través de un estado contemplativo. Y en la contemplación se descubre algo maravilloso, algo de lo que quizás a grosso modo ya habíamos manejado en los temas anteriores. En la contemplación partimos de que los humanos hoy por hoy podemos observar el mundo externo, podemos observar nuestra personalidad, nuestra corporeidad, nuestras emociones, incluso nuestros pensamientos, pero no podemos observar la esencia o la naturaleza del ser universal, de nuestro ser interno. No podemos observarla, no está en nuestras manos, estamos todavía muy lejos de una capacidad de observación hacia el ser interno. Y ante esta incapacidad de observación de nuestro ser interno, podemos recurrir a un recurso indirecto para que la esencia y las cualidades del ser puedan ser manifiestas en nosotros. Y esa posibilidad de que se hagan manifiestas en nosotros, la cualidad del ser, se da a través de lo manifestado, a través de un estado contemplativo hacia lo manifestado. Citábamos como ejemplo un árbol. Si nosotros lográramos estar atentos a ese árbol, observándolo, y en neutralidad, lo que ya nos ofrecería un estado contemplativo hacia el árbol, entonces entraríamos en comunión con el estado de quietud del árbol, el estado de no preferencias del árbol. El árbol no tiene preferencias. El árbol acepta el estado en que está y las condiciones naturales en que está. Asimilaríamos o entraremos en comunión con el estado de no deseo del árbol. El árbol no tiene deseos. El árbol no desea ser más grande o más pequeño. El árbol no desea tener más frutos o menos frutos, ofrecer más o menos frutos. El árbol es y solamente. Y esa esencia la asimilaríamos en un estado contemplativo hacia un árbol. Entraremos en comunión con esa esencia. La esencia del no deseo, no preferencias, quietud, paz, aceptación, libertad. Un árbol es libre. Aunque lo veamos anclado en el piso, el árbol es libre. ¿Por qué es libre? Porque no sufre por satisfacer sus necesidades. Si la naturaleza se las provee, bueno, y si no se las provee, no pasa nada, simplemente entra en la consecuencia correspondiente y ya. Pero el árbol no sufre, y si el árbol no sufre, entonces es libre. Pues todas esas cualidades que estoy citando son cualidades no solamente atribuibles a un árbol, sino atribuibles a la naturaleza del ser. Es por eso que a través de un estado contemplativo se nos revela la naturaleza del ser universal a través de algo manifestado. Y no solamente un árbol, eso mismo puede suceder contemplando la montaña, contemplando el cielo, contemplando un río, el océano, el horizonte, el sol en el amanecer o en el atardecer. Y cuando nosotros entramos en comunión con lo contemplado, con el objeto manifiesto contemplado, insisto, entramos en comunión con la esencia de ese objeto. Y la esencia de ese objeto es el ser universal, es la naturaleza del ser universal, porque todo tiene su origen en el ser universal. Por lo tanto, la contemplación se convierte en un recurso para observar lo no manifestado, que es el ser, a través de lo manifestado.
Y este recurso, en términos de psicología, se conoce como la mimetización. La mimetización es el fenómeno en el que un grupo de entidades, por la simple convivencia, comparten sus cualidades psicológicas, y ese compartir sus cualidades psicológicas termina derivando en una manifestación aún en lo físico. Por ejemplo, un grupo de amigos, hombres o mujeres, que gustan beber mucho alcohol, entre ellos mismos pareciera que se dan cuerda unos a otros, y entre ellos mismos generan y magnifican el deseo por beber alcohol y terminan haciéndose alcohólicos todos. Y si en ese grupo llega a convivir con ellos alguien que no es alcohólico, probablemente en un día no pasa nada, en una semana, un mes, es muy probable que no suceda nada. Pero si esa persona convive con ellos durante 6 meses, un año, llega el momento en que no necesariamente por la tentación de hacer lo que sus amigos hacen, sino que la atmósfera vibratoria que generan sus amigos envuelve la atmósfera vibratoria individual de esa persona no alcohólica, y esa sintonía que le da la atmósfera vibratoria de los que sí son bebedores termina generando un impulso al no bebedor para probar, a ver, yo también quiero, a ver, creo que sí me gustó, creo que hay algo, a ver, otra vez, y llega el momento en que esa persona se hace alcohólica. Por eso el famoso dicho popular, dime con quién andas y te diré quién eres, porque con el núcleo de personas con las que convivimos siempre terminamos heredando los rasgos psicológicos y terminamos desarrollando patrones de comportamiento similares a ese grupo con el que convivimos. Eso es indiscutible, eso va a suceder siempre. Pero es tan radical este fenómeno de la mimetización que cuando un grupo de humanos, sobre todo cuando son 2 o 3, cuando son muchos no es tan distinguible, pero cuando son reducidos 2 o 3 personas que conviven mucho, por mucho tiempo y años, llega el momento en que sus atmósferas vibratorias están tan compenetradas que ya no solamente comparten rasgos psicológicos, llega el momento en que se manifiesta en lo físico. Y esas personas que conviven mucho empiezan a hacer gesticulaciones parecidas. Y esas gesticulaciones parecidas terminan por desarrollar rasgos faciales parecidos, hasta llegar al extremo de que de repente quienes apenas los conocen preguntan, ¿son hermanos? Y es por eso, porque con el paso de los años llegan a empezar a desarrollar hasta rasgos parecidos. Es el fenómeno de la mimetización, insisto. Muy sabido que cuando un grupo de mujeres viven en una misma casa y cohabitan en un mismo hogar, sean familiares o no sean familiares, con el paso de los meses, con el paso de los años, llega el momento en que todas empiezan a arreglar en sincronía y todas se sintonizan hasta en el periodo menstrual. ¿Por qué? Porque sí es la mimetización. Así es la mimetización. Ahora, ¿por qué enfatizo en el fenómeno de la mimetización? Porque el estado contemplativo nos mete en un estado de mimetización, pero con los objetos contemplados de la manifestación universal, y a través de ese estado contemplativo terminamos mimetizándonos con lo más grande que pudiéramos mimetizarnos, que es el ser universal. Ahí es donde radica la principal importancia de la contemplación. Si nosotros nos sentamos a la orilla del mar a contemplar el océano, el horizonte, el atardecer, y si eso lo hiciésemos de manera recurrente, es indiscutible que terminaríamos sintiendo y asimilando estados atribuibles al ser.
que son los que ya mencioné: paz, quietud, armonía, no deseo, aceptación, o sea, todas las cualidades atribuibles al ser universal o a Dios, nos mimetizaríamos con ellas. Pero para poder lograr esos estados de mimetización, tendríamos que, insisto, asumir esa actitud contemplativa, partiendo de los ingredientes que ya acabamos de citar. En el presente, que es la trascendencia del tiempo, donde la mente ya no interviene, porque la mente solamente está en el tiempo, y en el presente la mente se aquieta automáticamente. Tendría que ser en el presente, en plena atención, en una observación permanente, y en un estado de neutralidad que nos mete ya ese estado contemplativo. Y vuelvo a insistir, si bien a lo largo de nuestra vida ya nos mimetizamos por muchos años con nuestra familia, y no solamente por la carga genética, sino por la convivencia del núcleo familiar. Ya tuvimos una etapa en que nos mimetizamos con nuestros compañeros de la primaria, de la secundaria, otra etapa con los amigos del barrio o de algún club social. ¿Por qué no decirlo? En el mismo Centro Universalista generamos un cierto fenómeno de mimetización quienes convivimos dentro de este espacio, y con la gran fortuna de convivir con afines a nosotros, que son también buscadores y que buscan una legitimidad en la búsqueda. Desde ahí también se presenta ese fenómeno de mimetización. Y si bien es maravilloso que conozcamos el fenómeno y que busquemos mimetizarnos con gente más respetable conforme vamos madurando, y que ya no nos nazca la convivencia con gente demasiado dormida, para no omitir calificativos morales, si bien pudiéramos ya no tener tantas afinidades con la gente que le interesa seguir dormida, que no le interesa despertar, y de repente tenemos la posibilidad de convivir con gente que, más allá de su proceso individual, por lo menos tiene un factor común, que es: me interesa despertar, me interesa ser consciente. Ya desde ahí estamos conviviendo con gente que, en términos de mimetización, nos puede ofrecer mucho más. Ahora, si agregamos a esto que en un estado contemplativo, ante objetos de la naturaleza, podemos mimetizarnos con el ser universal, caramba, mejor oportunidad que esta no podemos dejar ir. Por eso la contemplación, o el tema de la contemplación, adquiere un peso fundamental. Si hay una pregunta en la red, vamos a escuchar. Sí, nos pregunta Francisco: hola, ¿la mimetización es una ley universal? No, no es ley universal. Es un fenómeno natural. Pudiera entenderse como un fenómeno natural producto de la combinación de varias leyes universales. Es la ley de atracción. La ley de atracción, la ley de magnetismo, la ley de causa y efecto, etcétera. Son varias leyes las que intervienen en ese fenómeno natural. Bien, por último, redondeando ya esta introducción al tema, hago una última aclaración importante e interesante. Ya habíamos comentado que nosotros, como entidades humanas, desde lo externo, desde nuestra personalidad, cada uno de nosotros conserva su individualidad, su forma, sus rasgos psicológicos, y cada uno es independiente y único. Cada uno es en sí mismo como una entidad independiente y única. Pero también comentamos, eso desde las formas, pero desde el ser, desde lo interno, no solamente somos comunes y somos iguales, somos una unidad perfecta, somos una sola entidad, somos una unidad absoluta. Desde el ser interno somos una unidad absoluta, todos somos uno mismo. Todos somos una unidad perfecta con el ser universal. Estamos unidos
en condiciones absolutas con el ser universal, por lo tanto todos somos una unidad perfecta. Entonces, desde las formas, todo dividido, que es lo externo, y desde el fondo, que es lo interno, unidad perfecta. Bien, pues esto sucede también en paralelismo con los temas que hemos ido abordando para poder llegar a lo que corresponde a la meditación. Presente, atención, observación, contemplación, meditación. Desde las formas, cada uno tiene sus propias características que los distinguen, pero desde la esencia es lo mismo. Y si logramos desarrollar una visión aguda, plena, de lo que es cada uno de ellos, de lo que es el presente, lo que es la atención, lo que es la observación, lo que es la contemplación y la meditación, vamos a descubrir que son lo mismo. Varios temas para hablar de lo mismo. Pero, ¿por qué varios temas? Llega la pregunta, ¿por qué dividirlo en varios temas para hablar de lo mismo? Si en el fondo terminan siendo lo mismo. Porque nuestra mente está acostumbrada a verlo todo dividido. No hay que perder de vista eso. Desde que somos niños, fuimos formados no solamente por nuestra familia y por nuestra escuela. La sociedad misma, todo el mundo en su conjunto, toda la sociedad en su conjunto, nos formó para asimilar a la vida de manera dividida, para entender a todo dividido. Tú eres tú, él es él, ellos son aquellos, yo soy yo, y cada quien es su cada cual y cada quien es lo que le toca. Pero no, nunca se nos formó para comprender que todos somos una unidad perfecta. Es más, si todos comprendiéramos la ley de la unidad, que es la única ley de Dios, por cierto, la ley del uno, esa no es una ley universal que corresponda a la naturaleza o a la existencia, es la ley única del ser, es la ley única de Dios, la unidad perfecta. La unidad, el uno, la ley del uno. Si todos comprendiéramos la ley del uno, seríamos incapaces de producirle daño a cualquier otro, porque comprenderíamos que ese daño nos lo estamos provocando nosotros mismos. Y bien, fuimos educados para ver todo dividido, por eso la humanidad es profundamente egoísta. Ahí también se cristaliza el ego, por la división, porque lo vemos todo separado. Si fuéramos conscientes de la unidad perfecta, el ego, sin necesidad de pretender eliminarlo, solito se desvanecería, sin que nos peleemos con él. Nomás con la pura comprensión de la unidad perfecta, con la pura comprensión del principio de unidad, que es la ley única del ser. Solamente con eso. Pero bueno, volviendo al tema, entendamos, si nuestra formación razonativa desde niños ha sido en la división, se convirtió necesario en abordar los temas separados, independientes cada uno de ellos. Empezar por el tiempo, que es el factor que nos separa de cualquier posibilidad contemplativa o meditativa. Después el presente, que es la trascendencia del tiempo, y a partir del presente los vimos de manera separada y hablamos del presente desde sus cualidades atribuidas mentalmente. Hablamos de la atención desde sus propias cualidades, la observación, ahorita estamos hablando de la contemplación. Ya le dimos sus cualidades a cada uno de ellos de manera separada, porque así estamos acostumbrados a verlo. Bien, pues ahora el exhorto es a que los comprendamos como lo mismo. Si hablamos de presente, estamos hablando de atención. Si hablamos de atención, estamos hablando de observación y también de presente. Si estamos hablando de observación, estamos hablando de contemplación, de presente, etc. O sea, todo es lo mismo. Todo en la esencia es lo mismo. Repito, las formas difieren, pero en la esencia es exactamente lo mismo. Y la próxima charla, en que ya hablemos de la meditación, pues vamos a hablar de lo mismo. Claro, con unas aristas nuevas, con unos aspectos nuevos, con unos ingredientes nuevos, pero al final de cuentas, lo mismo.
Pero como estamos acostumbrados a la división, pues siempre queremos ver cosas nuevas, pues, algo nuevo para poder comprender mejor lo que en el fondo ya comprendemos, lo que en el fondo ya sabemos, mejor dicho. Lo que en el fondo ya sabemos, pero de lo que desafortunadamente no somos conscientes por culpa del factor tiempo. Hay una pregunta en la red. Sí. Dice, ¿vivir en una sociedad perfectamente unida sería posible? Bueno, sería posible, pero en un determinado tiempo, no duraría mucho tiempo porque pues prácticamente en esta naturaleza una situación así no dura. Y tenemos el ejemplo, por ejemplo, de comunidades como la menonita, que podríamos decir que es la comunidad más unida que yo he visto y que es temporal. Ahorita ya ellos ya están muy disgregados y ya no mantienen la unidad que originalmente tenían. Y que al final de cuentas su vinculación es de tipo religioso a través de ciertos dogmas de una religión, a través de una separación. Entonces, es dual, todo sigue siendo dual. En esta naturaleza todo es dual. Y la unidad perfecta la encontremos no en lo exterior, sino en el interior. Solamente en el interior, solamente en el ser. En términos de sociedad, jamás vamos a encontrar una sociedad perfecta. Eso no es posible. Eso no va a ser posible. Claro, las condiciones, los momentos históricos sí nos pueden aproximar. A manera de aproximación es posible, pero nunca vamos a tocar el extremo de la perfección. Se habla mucho del 21 de diciembre, que lo tenemos ya aquí a la vuelta de la esquina, faltan menos de 2 semanas, parece esa fecha tan esperada, y el gran aliciente o lo que nos mantiene con esa expectativa genial es que los fluidos vibratorios que van a envolver a nuestro planeta, pasando por el cinturón fotónico, a partir de esa alineación solar que se está esperando, tenemos la confianza de que las condiciones naturales sean propicias para que nos acerquemos como sociedad a un estado más perfecto, pero va a ser una aproximación. La única posibilidad de tocar esa perfección está en nosotros mismos, está en nuestro interior, porque la perfección ya la llevamos dentro. No la busquemos en lo externo, no la busquemos en la sociedad. Cada uno de nosotros tiene que hacerse responsable de sí mismo, y la responsabilidad allí está, en reconocer o en redescubrir lo que internamente somos y siempre hemos sido. Aquí en Guadalajara hay una intervención, escuchamos. Sí. Ahorita que estabas Acércate al micrófono. que estás diciendo pues de la Mimetización. Es que para los dormidos o para los menos dormidos, pues es una ventaja para los, o desventaja como para los que quieren despertar. Claro que sí, fundamental. Cuando alguien convive con aspirantes a despertar, se va a convertir en un aspirante a despertar. Si alguien convive con despiertos, irremediablemente tarde o temprano va a despertar. Pero si alguien convive con dormidos, va a entrar en un estado de somnolencia y se va a dormir junto con ellos, se va a dormir más de lo que está. Entonces, la mimetización opera en todos los contextos y en todos los sentidos. Pero así lo dice un dicho popular: que entre lobos anda, aullar se enseña. Es una sabiduría... Para lo positivo, para lo negativo. Para cualquiera de los sentidos, para lo positivo y para lo negativo, incluso, si somos más existenciales, para lo interno y para lo externo, para todas las direcciones, en todos los sentidos opera ese fenómeno de la mimetización. Bien, si no hay ninguna pregunta más, empezamos con las citas. A ver, una pregunta más en la red. Sí, aquí nos comenta Lencho: contemplar es la observación sin clasificar. Así es. Le atinó. Sí, porque clasificar, discriminar, elegir, conceptualizar, pues es prácticamente lo mismo. Estar en la mente. Es una atención donde no hay discriminación. Y de eso nos habla mucho el Zen, por cierto. El Zen creo que es la corriente. Nos hablan todas las corrientes, todas. Pero el Zen como que se especializa más todavía en estos detalles. Hay una pregunta por ahí, ¿no? Sí, una intervención, escuchamos. ¿Quién tiene el micrófono? Sí. La personalidad, el daño que se causa a otra persona, se está causando a la personalidad, no al ser. No, al ser no. Así es. Entonces, ¿en qué
¿En qué consiste? ¿O qué repercusiones tiene? Hacer bien al otro o no hacerle daño al otro, sino repercutir en el ser. Bien, hacer el bien o hacer el mal a los demás definitivamente no repercute a nivel del ser, porque el ser es perfecto. El ser lo es todo, lo sabe todo, lo tiene todo y tiene la cualidad absoluta del ser universal. Nuestro ser interior tiene esa perfección y jamás va a ser dañado, aun cuando esté alojado en la personalidad más nefasta. El ser es el ser y no le pasa nada. Cuando nosotros hacemos el bien o el mal a nuestros semejantes, claro que va a tener una repercusión, pero la repercusión no va a ser a nivel del ser, siempre va a ser a nivel existencial. Y ahí va a operar la ley de causa y efecto, la ley de oscilación, la ley de compensación, etc. Una serie de leyes universales van a operar y nosotros vamos a tener que asumir las consecuencias de nuestros actos, para bien o para mal. Pero si esto lo vemos desde el cristal de la moral, cualquiera podría pensar que haciendo cosas malas nos alejamos del ser y las consecuencias serían un alejamiento del ser. Y cualquiera podría pensar que haciendo cosas buenas, las consecuencias, aunque sean externas, nos van a acercar al ser. Y no es cierto. No es cierto. Este es un engaño que nos han vendido la inmensa mayoría de las religiones. Y ahí están todos los feligreses pretendiendo ser buenos, primero dándose golpes de pecho, por supuesto, y ya después de los golpes de pecho, pretendiendo ser buenos, hacer el bien, porque así nos ganamos a Diosito. Es una ilusión terrible. Pretender que Dios nos ofrezca todas sus bondades a cambio, y repito, más bien aclaro, las bondades de Dios que son absolutas, que Dios nos ofrezca sus cualidades absolutas a cambio de un acto de generosidad relativo humano, es tanto como querer cambiarle a Dios oro por espejitos. Es exactamente lo mismo. ¿Cómo pretendemos que por un acto bueno, relativo, humano, y todavía peor porque si hablamos de relativo, detrás de lo bueno está lo malo? Haciendo un acto bueno nos damos cuenta que hacemos también algo malo, y de eso habla mucho Pablo en sus cartas a los Corintios. Habla mucho de eso, pretendiendo hacer el bien, termino haciendo el mal. Entonces, pretender que en un acto moralmente bueno, que siempre va a tener una carga de malo, pretender que con eso el ser universal nos ofrezca un don absoluto, insisto, es tanto como pretender comprarle oro con espejitos. Eso no, hasta a nivel de ley universal, es incompatible. No puede ser. Es algo fuera de lógica, totalmente fuera de lógica. Si hacemos mal, la naturaleza nos va a compensar con lo correspondiente. Y si hacemos el bien, la naturaleza nos va a compensar en lo correspondiente. Pero aquí en la naturaleza, aquí mismo, en este plano existencial, porque todo está operado a nivel de la existencia. Entonces, si queremos el único acto humano relativo que pudiera tener una repercusión a nivel de ser. Y vaya que soy aventurado en decir esto porque estoy hablando de lo único. Entonces, es aventurado lo que les voy a decir, pero los libros universales no nos dicen otra cosa distinta. El único acto humano relativo que pudiera repercutir a nivel de la libertad del ser es comprender lo que realmente somos. Y cuando comprendemos lo que en materia de personalidad realmente somos y descubrimos que somos nada, no estoy hablando de que somos buenos o que somos malos, que quede claro, esto no es un asunto moral, es un asunto existencial.
Cuando descubrimos que nuestra personalidad ante el ser termina siendo nada, ese acto, conocido como autonegación, así lo llamó Jesucristo, niégate a ti mismo y sígueme, autonegación, ese acto es el único acto humano que puede tener una repercusión en el ser. No hay otro, no existe otro más que ese. No existe otro acto humano. Por muy humanitario que sea, por muy generoso que sea, por muy loable y por muy respetable, o por muy reconocido por la sociedad, jamás va a repercutir en el ser. Y curiosamente, ese acto de autonegación jamás será reconocido por la sociedad. Es curioso. La sociedad jamás va a honrar al que se niega a sí mismo. Eso nunca va a suceder. Y es muy curioso. Sin embargo, es el único acto humano que tendría repercusión a nivel de ser. En la contemplación y en la meditación, curiosamente, de manera implícita, entramos en estados de autonegación. Porque en un verdadero estado de meditación o de contemplación, la mente, que no es nuestro ser, sigue en actividad. Pero en un estado de contemplación nos desidentificamos con la mente, podemos tener la oportunidad de observarla no como lo que somos, sino como algo que nos está sucediendo. Y en el momento en que observamos a la mente como algo que nos está sucediendo, indiscutiblemente estamos ejerciendo un acto de autonegación, porque estoy negando que yo sea esa mente. Estoy reconociendo que yo no soy esa mente. Y automáticamente entramos en un estado de autonegación. Y allí es donde está el único acto humano que puede repercutir a nivel del ser. No existe otro por donde le muevan. Y si alguien de repente descubre que los libros universales nos hablan de otro, pues a ver, pues ya nos tocará hablar de ello. Pero por lo pronto, el único es la autonegación, ¿sí? Bien, pues vamos a las citas. A ver, una última intervención y nos vamos a las citas, porque si no, entonces se nos va el tiempo y las citas no llegan. Sí. En términos numéricos, ¿a las cuántas veces de intento se llega a la contemplación? Digamos, claro que es un acto personal y es un esfuerzo personal, pero ¿a las cuántas intentos una persona llega a la contemplación? ¿A las cuántas horas? ¿A las cuántas veces? No, no hay respuesta. No hay respuesta. No hay respuesta. Desde el momento en que buscamos una respuesta, sería tanto como pretender buscar un método. O sea, si usted se fija, la pregunta ya lleva implícito un cómo, y un cómo que nos exige un proceso. Ah, bueno, entonces lo voy a intentar por 2 horas o por 10 horas. Ah, pero esas 10 horas tienen que ser de cabeza y en ayunas, porque si no, no funciona. Entonces, ya, nos metemos a la búsqueda de un método. Y no existen métodos, porque el método lo genera la mente. Cualquier método que nos ofrezca cualquier corriente pseudoesotérica, y digo pseudoesotérica desde el momento que está ofreciendo métodos, nos está ofreciendo algo de la mente. Y la mente no tiene ninguna facultad para acercarnos a un estado contemplativo. La mente, lejos de ofrecernos algo para el estado contemplativo, la mente se tiene que convertir en objeto de observación. Debemos de aprender a observar a la mente, y la única posibilidad, fíjense bien, la única posibilidad que tenemos de observar a la mente es reconociendo que nosotros no somos ella. Porque si nosotros creemos que somos la mente, inevitablemente se nos rompen las posibilidades de observarla, porque no existe la posibilidad de que algo se observe a sí mismo. Eso no es posible. Y esto rompe y generaría controversia con cualquier corriente esotérica, porque se habla de la observación de sí mismo. Pero eso no es posible. En la observación tiene que haber un observador y un observado. Y la mente, cuando se cree el ser,
no se puede observar a sí mismo. Pero cuando nosotros reconocemos y comprendemos que la mente no es el ser, entonces puede darse la observación, donde la mente se convierte en el objeto observado y el ser en el sujeto que observa. Y ya ese fenómeno se da desde el ser hacia la existencia, desde el ser hacia la mente. Y ahí es donde existe la observación. Pero para que esto suceda, no hay método. No hay método ni kilometraje de prácticas como sucede con los pilotos aviadores para ver cuántas horas de vuelo tienen. O sea, esto no existe. Aquí alguien espontáneamente puede lograr ese estado. Y alguien puede estarse toda la vida pretendiendo el estado y nunca se dio cuenta que durante toda la vida lo quiso hacer desde la mente, por lo tanto nunca lo logró. Entonces, esto jamás lo haríamos desde la mente. La mente tiene que ser un objeto observado, no puede ser de otra manera. De hecho, aun cuando no hay método, hago una aclaración. En la próxima charla, sí vamos a dar algunas pautas para poder acercarse a un estado contemplativo. Sí hay pautas. Pero una cosa es que existan algunas pautas y otra cosa muy distinta es hablar de un método. Es muy diferente. En un método hay paso número 1, paso número 2, paso número 3. Eso es una farsa, eso es un engaño. Pero sí puede haber algunas pautas. De hecho, ya hemos dado algunas, pero vamos a tratar de redondear las pautas que nos pueden acercar a esos estados y ya cada quien las va a vivir como las puede vivir y de acuerdo a la madurez que cada quien tiene. Ahí, por lo mismo que no hay método, no podemos decir cómo lo tiene que vivir cada quien. Ya es una experiencia que para cada quien es única y no puede ser de otra manera. Bien, hay un comentario. Sí, Jesús manejó la frase de nígate a ti mismo y sígueme. ¿Cómo se podría aplicar en nuestra vida contemporánea a pesar de nuestras obligaciones, nuestro trabajo? ¿Cómo aplicaríamos más? ¿Cómo lo aplicaríamos nosotros? Sí, ¿cómo lo viviríamos más? El nígate a ti mismo y sígueme. Es muy complejo, pero le tenemos que entrar. Nosotros tenemos que comprender que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, incluso las impresiones que recibimos del mundo exterior, no son nuestro ser, no son nuestra realidad, sino que todo eso es algo que le está sucediendo a nuestro ser. Y la única manera de afrontarlo es observarnos. Va a ser muy ostentoso decir todo el día, sería demasiado ostentoso, pero cada vez que recordemos que no somos lo que siempre creímos que somos, observar lo que creíamos que somos. Es todo. Cuando nosotros seamos capaces de observar lo que creíamos que somos, en ese momento estamos iluminados. El problema es que eso lo vamos a recordar por ahí, en algunos instantes en el día, y más vamos a tardar en recordarlo cuando se nos vuelve a olvidar inmediatamente. Hay que darnos cuenta de eso. Más tardamos en recordarlo cuando ya se nos volvió a olvidar y seguimos identificados con nuestra personalidad y con la vida como si fuéramos eso. De hecho, anticipo, después del tema de meditación, sigue el tema identificación, porque el tema identificación es todo lo contrario de la meditación, es todo lo contrario. Por eso lo pusimos junto, para hacer ese gran contraste. Ya por fin redondeamos la meditación, pues regrésate, ahora recuerda lo que no es meditación. Y la antítesis de la meditación es la identificación, que es cuando estamos identificados con nuestra personalidad, es decir, que creemos que nuestra personalidad es nuestra verdadera identidad. Eso es identificación. Eso es identificación, creer que nuestra persona es nuestra verdadera identidad. Por eso la palabra identificación viene de identidad. El día que seamos conscientes de que nuestra persona no es nuestra verdadera identidad y por ende nos ofrezcamos la posibilidad de observar a nuestra persona,
en ese momento estamos iluminados. En ese momento somos libres. Ya estaremos disfrutando de la libertad interior. No más con el hecho de estar desidentificados y poder observar a nuestra persona como algo que está sucediendo. Pero claro, hay que romper muchas inercias para poder llegar a ese estado. Y tampoco hay método para romper esas inercias. Simplemente es un trabajo que cada quien tiene que hacerlo de acuerdo, insisto, a la propia madurez que cada quien tenga. Hay pautas, vamos a hablar de esas pautas, etcétera, pero jamás lo tomemos como un método, porque perdemos. Sí, Francisco de la red nos pregunta, ¿alguien libre ya no se mimetiza aunque se junte con quien sea? No, ya no. Pues, bueno, se mimetiza con el ser. Con el ser, es que ya está mimetizado con el ser. Y al estar mimetizado con el ser, ya está libre de influencias del mundo externo. Está en la libertad de influencias. Nosotros nos mimetizamos con todo lo que nos rodea precisamente porque no somos libres, porque estamos expuestos a las influencias de todo lo que nos rodea. Y aclaro, no solamente nos mimetizamos con las personas físicas con las que vivimos o convivimos. Eso no lo olvidé mencionarlo, pero es justo decirlo. Si nos pasamos media vida viendo telenovelas, nos vamos a mimetizar con cada uno de los personajes de las telenovelas. Es un fenómeno de mimetización terrible, de lo más terrible que puede haber. Y descúbranlo, la gente que está demasiado clavada con las telenovelas, acaba asumiendo actitudes y comportamientos como los personajes de las telenovelas. Es inevitable. Y todavía más grave, porque los medios de comunicación generan una mimetización colectiva. Y la mimetización colectiva es terriblemente nociva para la sociedad. Es profundamente nociva para la sociedad. Entonces, cuidado con los medios de comunicación, con las telenovelas y toda la programación comercial que ofrece la televisión. Cuidado. Ya cuando hablamos de cine de arte, cuando alguien aprecia el cine de arte, bien, está obligado a tener la estatura para entender que el cine está hecho para plasmar una visión sobre la sociedad, sobre la vida o sobre algo filosófico, y tiene uno que separarse de lo que está viendo y entenderlo como un objeto de apreciación y no mimetizarnos con ello. Porque si alguien no tiene estatura para evitar las influencias externas, aún en el cine de arte termina mimetizándose. Y lejos de comprender el mensaje del cine de arte, termina mimetizándose también con los personajes. Entonces hay que saber ver cine. Primero hay que saber seleccionar el buen cine y después hay que saber apreciar ese cine y evitar ese fenómeno de mimetización colectivo. Ahora, ese fenómeno de mimetización colectivo no es difícil observarlo. Recuerden tantas películas que ha habido que generan moda. Fiebre de sábado por la noche. Ahí tenemos a todos los chavos bailando igual que John Travolta. Todos mimetizados con John Travolta. Y el que no estaba mimetizado con él está fuera de onda y no me junto contigo porque no estás a la onda. O sea, es un fenómeno terrible, es enajenante, es un fenómeno enajenante y es una mimetización colectiva que se da tanto en el cine como en la televisión comercial, y hay que tener mucho cuidado con eso. Sí. La música también lo provoca, ¿no? La música comercial nos mete en estados emocionales negativos a partir también de ese fenómeno de mimetización. Pero si escuchamos música de arte, nos mimetizamos con estados más elevados, porque los compositores de la música de arte era gente mucho más consciente que nosotros. Entonces nos mimetiza, nos sintoniza con los estados de conciencia que ellos vivieron para escribir esa música. Y no nomás la música, todo el arte en general, la pintura, la escultura, cuando hablamos del verdadero arte. De hecho, el verdadero arte es para contemplarlo. Y si nosotros contemplamos el verdadero arte, nos mimetizamos con los estados de conciencia de los verdaderos artistas. Y enfatizo porque también hay algunos pseudoartistas que son reconocidos como artistas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ha habido muchos pseudoartistas que la sociedad
por su mismo estado de ignorancia colectivo, han reconocido como artistas sin serlo. Y también uno tiene que aprender a distinguir eso. Pero bueno, hoy no estamos hablando de arte, ya nos tocará. Lo tenemos como tema, por cierto, ¿eh? Está en el tomo 3, creo que el principio del tomo 3, el tema del arte. Hablamos de arte, de ciencia, y esos temas los abordamos también. Hay algunos que sí son reconocidos. Algunos, claro, en Guadalajara aclaran, para quienes nos escuchan en la red, que hay quienes son verdaderos artistas y que no fueron reconocidos. No hubo quien le interesara mimetizarse con su obra. Sí, es indiscutiblemente. Y hay muchos casos. O algunos que fueron reconocidos tardíamente. Y no algunos, la mayoría. La gran mayoría. Van Gogh, Renoir, Manet, hablando de pintores. Picasso sí tuvo la fortuna de ser reconocido en su momento histórico. Él sí. Picasso y Dalí sí fueron reconocidos. Pero de los músicos, Bach murió sin que nadie se imaginara que era el gran músico de la familia, porque él formó... Padre. Bach padre, sí, Johann Sebastian Bach, que es el padre y que es el más grande de los Bach. Cuando él murió, la sociedad reconocía a su hijo Johann Christian Bach. Y la música de Johann Christian Bach es radicalmente más incipiente comparada con la de Juan Sebastian Bach. Y la sociedad reconoció al hijo. Y el papá murió sin ser reconocido. Y la obra de Juan Sebastian Bach es abismalmente más profunda y más compleja que la de su hijo. Y al grado de que hoy por hoy solamente se preserva un tercio de la obra que escribió Bach. Se perdió por lo mismo de su poco reconocimiento. Años después se empezó a hacer el rescate de su obra. Años después. Y eso sucedió con muchos músicos, con muchos, ¿no? O con muchos artistas. No terminaríamos de hacer una cadena tan larga, ¿verdad? Pero sí la humanidad siempre tiene una tendencia de mimetizarse con lo negativo, con lo egocéntrico, con lo ilusorio, para no moralizar tanto esto. La humanidad tiende mucho a acercarse a lo ilusorio, le encanta la ilusión a la humanidad. Y cuando hay algo que implica conciencia, la humanidad lo considera aburrido. ¿Me invitas a meditar? ¡Ay, qué aburrido! Así es. Por eso muy poca gente le interesa esto. Muy poca. Y vamos a las citas. Ya esta introducción se prolongó más de lo que esperábamos. Bueno, también hubo muchas preguntas, muchos comentarios. Adelante, todo es bienvenido. Vamos a la primera cita del Bhagavad Gita. Empezamos por los documentos históricos más antiguos. Siempre procuramos ir en orden cronológico. Y en el Bhagavad Gita podemos leer palabras de Krishna en la que nos dice: cuando tu mente esté confusa por la controversia de tantas escrituras contradictorias, deberás estar atento en la contemplación divina. No es difícil descubrir que aquí Krishna nos está hablando que un estado contemplativo va mucho más allá que las escrituras. Es un estado que nos mete a un nivel de conciencia mucho mayor que el que nos puede ofrecer la escritura, aún los libros universales. Porque los libros universales nos transmiten la sabiduría a través del lenguaje, y el lenguaje es relativo y el lenguaje es limitado. Sin embargo, en un estado contemplativo no hay límites. Incluso cuando alguien es capaz de gozar de los estados contemplativos, indiscutiblemente ya no necesita de las escrituras, ya no necesita ni de los libros universales, ni de una escuela donde se los enseñen, ni de un centro universalista que se los muestre. Alguien que ya tiene el gozo de disfrutar los estados contemplativos, ya es en sí mismo, no necesita nada, no tiene ninguna necesidad de ningún tipo, porque ya está mimetizado con el ser, como lo dijo Juan Carlos hace unos momentos. Bien, vamos a la siguiente cita, también del Bhagavad Gita, palabras también de Krishna. La contemplación de la luz interior a través del ojo espiritual es la adoración de aquel que habla el ser en discursos espirituales
y cuyas palabras surgen de la meditación. Lo afirmo con certeza. Bien, en estas palabras de Krishna que le comenta a Arjuna, nos habla acerca de esa luz interior, de ese ojo espiritual que está más allá de la mente, que está en nuestro corazón, que es la parte de conciencia que puede observar lo que hace la mente, que puede vivir el presente, ese ojo espiritual que está dentro de nosotros, en esa parte, en ese reino divino que tenemos dentro de nosotros. Y ese ojo espiritual, cuando nos conectamos, cuando entramos con ese afán, como los artistas que se contemplan esa parte interior y tratan de manifestar una obra artística, pues realmente se conectan con el ser y como dice, comienzan a hablar en discursos espirituales y cuyas palabras surgen de la meditación. En ese estado contemplativo es cuando el ojo espiritual se conecta con el ser. Y como comenta Krishna, es una afirmación completa de que nosotros nos podemos inspirar de esa parte contemplativa y surgir esas ideas. No pasan por la mente, simple y sencillamente surgen esas ideas cuando estamos conectados con esa parte divina. Incluso esta cita nos mete a la distinción, o nos ofrece esa distinción entre un hombre común y un maestro. Los hombres comunes como nosotros, nuestras palabras surgen de la mente. No puede ser de otra manera, porque hemos estado identificados con la mente durante toda la vida y quién sabe cuántas existencias más. Mientras estemos identificados con la mente, nuestras palabras siempre van a brotar de la mente, van a ser producto de la mente. Mientras que los grandes maestros, sus palabras siempre brotaron de su corazón. Todo el legado que dejaron los grandes maestros han sido discursos emanados desde el corazón, palabras que han brotado desde el corazón, palabras que han brotado desde el ser, desde la esencia, y que brotan solas. La mente ya no se necesita. Esa es la gran distinción a la que nos está ofreciendo Krishna. Vamos a una cita más. Ahora dejamos la India, nos vamos a Egipto, y Hermes Trismegisto en el Corpus Hermético nos dice: es la función del hombre, aclaro, hombre con mayúscula, se está refiriendo al hombre original, al ser original, no a la personalidad. Se está refiriendo al microcosmos, a nuestro ser interno. Repito, es la función del hombre contemplar las obras de Dios. Y para este propósito fue hecho, para que pueda ver el universo con asombrada admiración y llegue a conocer a su Hacedor. Si se fijan, esta cita está hablando de lo que ahorita hablamos sobre la contemplación, en búsqueda de la mimetización con el ser, de la contemplación de lo manifiesto, para que nos mimeticemos con lo inmanifiesto, con la cualidad de lo inmanifiesto que es el ser, que es Dios. Y aparte de eso nos remite Hermes en esta cita a la controvertida visión sobre la caída del humano en este mundo. Aquí nos dice que el hombre original, antes de la caída, antes de que cayéramos a este estado de intromisión en la materia a través de cuerpos biológicos, que es como estamos ahorita, manifiestos en un cuerpo biológico, pero no somos ese cuerpo biológico, asumiendo una actitud paradójica ante la vida. Dentro de un cuerpo, proyectados en un cuerpo, pero no somos ese cuerpo. Bien, pues antes de que nos encontráramos en este estado del que ni siquiera sabemos por qué estamos en él, nos está diciendo Hermes el propósito original del verdadero hombre. ¿Cuál fue ese propósito original? Y esto jamás lo olvidemos, ¿eh? Esto es fundamental, esto nunca en la vida lo debemos olvidar. Porque si nosotros recordamos siempre el propósito, el único propósito original de nuestro ser, entonces vamos a ser legítimos buscadores durante toda la vida. Nunca vamos a perder la esencia de búsqueda. El verdadero propósito es este que nos está diciendo Hermes: contemplar las obras de Dios, es decir, contemplar el universo
pero solamente contemplar, nada más contemplarlo. ¿Por qué? Porque a través de esa contemplación de lo manifiesto, nos conectamos y nos hacemos conscientes del ser mismo de Dios, como lo describe en esta cita. Y ese estado contemplativo hacia el universo es el único propósito original del hombre. Imagínense el peso que tiene el tema del día de hoy. El peso tan radical del tema de hoy. Comprender el único y verdadero propósito de nuestro ser original. Contemplar. Y si nosotros asumimos ese rol de la contemplación, estamos asumiendo el propósito original. Todo lo demás es secundario. Todo lo demás pierde peso ante el propósito original, que es la contemplación. Por lo tanto, en este acto de la contemplación, inevitablemente, indiscutiblemente, volvemos al recuerdo de sí mismo, que no es más que el recuerdo de nuestro verdadero ser, que se da en el presente. Logramos la conciencia del presente, porque el presente es la cualidad del ser también. Pero, insisto, esta cita es muy reveladora porque nos describe el propósito fundamental del ser. Nosotros no estamos aquí para ligarnos con una religión, no estamos aquí para juntarnos con amigos que están buscando o para asistir al centro universalista. Ese no es el propósito fundamental. Claro, hay propósitos demasiado alejados del fundamental. Hay propósitos que se acercan al fundamental. Pero el fundamental es uno solo. Uno y solo uno. Contemplar. Va a costar trabajo comprenderlo, ¿eh? Es muy probable que esto le demos vueltas no solamente en los próximos días, sino a lo largo de la vida. Es indiscutible que a lo largo de la vida tengamos que retomar este pequeño gran detalle que nos está diciendo Hermes. Y si nosotros retomamos este pequeño gran detalle que nos dice Hermes a lo largo de la vida, cada vez que lo retomemos nos va a decir algo nuevo. Y si lo seguimos retomando, nos vamos a mantener vivos. El día que nos olvidemos de este propósito original, ese día nos morimos. Ese día, biológicamente podemos estar vivos, pero más allá de la biología estamos muertos, porque nos olvidamos del propósito original. A ver, hay una pregunta aquí en Guadalajara, la escuchamos. A mí lo único que me desconcentra un poco es la asombrada admiración. La asombrada admiración no tiene que ver con la mente, No. ¿no? No, la mente no se extasía, la mente analiza. La capacidad de asombro es para el ser, no es para la mente. Es más, es al revés. Cuando nosotros de repente nos extasiamos por algo, en ese momento de éxtasis, en ese momento de asombro, la mente deja de pensar por unos segundos. Y en el momento en que pasa el asombro, vuelve otra vez la mente, no era para tanto. Es que era esto, porque yo calculo que era esto por esto o aquello, y ya saco un análisis del fenómeno y ya lo encuadré a una visión mental y ya el asombro se perdió. Entonces la mente lo echa, al revés, la mente lo echa a perder el asombro. La mente, ¡pum!, lo manda al suelo. Esa capacidad de asombro se va al suelo. Por eso cuando tengamos momentos así, repentinos de éxtasis, hay que aprovecharlos, aunque nos duren 3 segundos, no importa, pero hay que aprovecharlos. Sí, de hecho, a Jesucristo, cuando le consultaban cómo podíamos llegar a Dios, una de sus preguntas, de las tantas preguntas que dio, hablaba en parábolas y daba ejemplos de la vida. Decía, tienen que ser como niños. Y le replicaban los apóstoles, bueno, tengo que volver al vientre de la madre. No, tienes que ser como un niño. Y ser como un niño es tener una capacidad de asombro impresionante. Y vivir esa contemplación. Volver a tener ese tipo, porque cuando vamos creciendo, nuestra mente, lo único que hace es reaccionar ante la vida. Vemos un paisaje y le estamos dando características, o ya me voy para acá, ya me voy para allá, o para allá queda México, para allá queda Toluca, etc. Comenzamos a utilizar la mente para cualquier cosa, o sea, no nos extasiamos, como comentaba, ante lo que es la naturaleza. Y esa capacidad la tenemos cuando somos niños. Y es por eso que Jesucristo les decía a sus apóstoles, tienen que ser como niños, tienen que recuperar esa capacidad de asombro. Bien, pasamos a
a una cita, ahora dejamos el... Pero con la madurez de adulto. Sí, aclara aquí, pero con la madurez de adulto, sí, claro, es una combinación de la inocencia y la capacidad de asombro de un niño, pero con la madurez de un adulto. La madurez, por supuesto, que tiene su peso, o sea, no se desdeña para nada esa madurez. Pero claro, aquí habría que hacerse la pregunta, entre los adultos que conocemos, ¿quién realmente es maduro? Y hay que ver qué concepto de madurez vamos a ofrecer. O sea, ¿hacia dónde va la verdadera madurez? Es un tema, lo tenemos en el tomo 2. 3. ¿Está en el 3? En el tomo 3 está el tema de madurez. Las implicaciones que realmente lleva la madurez. Vamos a descubrir que en la sociedad hay muy pocos adultos maduros. Son escasos los adultos maduros. La gran mayoría de los adultos no solamente envejecen prematuramente, se mueren prematuramente, la mayoría de los adultos. Internamente se secan prematuramente. Y un adulto joven, un viejo joven, es un viejo maduro. Solamente cuando un viejo conserva esa jovialidad, esa capacidad de asombro hacia la vida, es cuando realmente hay madurez. Y de esos hay muy pocos. La inmensa mayoría de los viejos viven amargados. Viven amargados y atados a su pasado, pero anclados a su pasado de manera terrible. Y es un infierno, lo convierten en un infierno. Y eso sucede con la inmensa mayoría de los viejos, tristemente, en esta sociedad. Hubo sociedades de antaño en que no sucedía tanto. Hoy en día está sucediendo más todavía. Bien, vamos a la siguiente. Entonces dejamos el hermetismo, dejamos Egipto y... No, sí, Hermes. Ah, sí, otra de Hermes, sí, cierto, perdón. Sigue una más de Hermes. Esta cita la trajimos del Corpus Hermeticum y dice: la filosofía no es otra cosa que ocuparse a través de la contemplación constante por alcanzar el conocimiento de Dios. Pero habrá muchos que harán difícil de entender la filosofía y que la corromperán con múltiples especulaciones. Bien, es lo que vemos ahorita en la actualidad. La filosofía, que es un término que acuñó Pitágoras, es el amor hacia el conocimiento de Dios. Mas, sin embargo, en la actualidad la filosofía la utilizan los políticos para dar a conocer lo que son sus intenciones y la corrompen. Para justificarlas, para justificar sus intenciones de manipulación hacia la sociedad. Y esa es una especulación constante. Y entonces nos desvían lo que es el verdadero concepto de la filosofía que originalmente se dio. Y ya lo decía Hermes, o sea, de hecho lo vaticina, ¿no? La filosofía no es otra cosa que ocuparse a través de la contemplación constante por alcanzar el conocimiento de Dios. Pero habrá muchos que harán difícil de entender la filosofía y la corromperán con múltiples especulaciones. O sea, en pocas palabras, en un estado contemplativo nos convertimos en verdaderos filósofos. No en filósofos prefabricados como sucede en las universidades, que no es más que una alegoría de filósofo. O sea, realmente la filosofía que se estudia en las universidades es una imitación de filosofía, es imitación de filosofía. La verdadera filosofía, la describe Hermes, es a través de los estados contemplativos. Ahí es donde realmente nos hacemos filósofos. Y no nomás lo dice Hermes, nos vamos a sorprender, porque la palabra filosofía la acuñó Pitágoras. Es el que por primera vez en la historia utiliza la palabra filosofía. Y Pitágoras nos dice lo mismo, ahorita lo vamos a observar. O sea, la verdadera filosofía son los estados contemplativos. Bien, vamos a la siguiente, ahora sí del Evangelio de Buda. Nos vamos ahora, dejamos Egipto y nos vamos a Nepal. Y Buda en su Evangelio nos dice: grande es el fruto, grande es la ventaja de una contemplación ardiente cuando se completa con una conducta recta. Grande es el fruto, grande es la ventaja de la inteligencia cuando se completa con ardiente contemplación. Ya está hablando de una inteligencia a través de la contemplación. La mente jamás va a experimentar la contemplación porque no está en su posibilidad, no está en su naturaleza.
Pero cuando la mente se niega a sí misma, reconoce que no es el ser y permite que el ser se manifieste, y ese ser por naturaleza asume estados contemplativos, el estado contemplativo está en la naturaleza del ser. Entonces, cuando el ser se hace manifiesto a través de la contemplación, la mente se hace mucho más lúcida, se hace profundamente más lúcida, y precisamente la mente lúcida de los humanos que conocen la contemplación, esa mente los convierte en poetas, en músicos, en pintores, en artistas, en grandes científicos incluso, hasta en grandes científicos. Entonces, si la contemplación se genera en un estado de quietud mental, cualquiera tontamente podría creer que esa quietud mental va a producir un aletargamiento intelectual, y no, es todo lo contrario. Gracias a esa quietud mental que permitió el estado contemplativo del ser, esa mente se mimetiza con el ser o recibe influencias del propio ser, y esa mente se hace profundamente más lúcida. Por eso los verdaderos artistas surgen sin pretenderlo. Incluso los verdaderos científicos y los verdaderos filósofos surgen sin pretenderlo. ¿Por qué? Porque surgen siempre como producto de un estado contemplativo. No hay artista, no hay un verdadero artista que no conozca los estados contemplativos. No hay un verdadero filósofo que no conozca los estados contemplativos. Incluso un verdadero científico tendría que experimentar o por lo menos comprender lo que es un estado contemplativo. Sí. ¿Un conferencista puede estar en estado contemplativo? En la conferencia, si es un iluminado, sí. Nosotros, como no somos iluminados, no estamos en estado contemplativo. ¿Nunca has estado en estado contemplativo dando una plática? Mira, es una pregunta delicada porque, obvio, cuestiona la experiencia propia. Lo único que sí te puedo decir es que dando conferencias, no solamente a mí, sino los que hemos participado conjuntamente dando conferencias, de repente hemos tenido momentos instantáneos en que surgen ideas que no sabemos de dónde surgieron. En plena conferencia, ¡pum!, surge una idea, ¡ay! Esto es así, ¡pum!, y brota la idea, y brota la exposición, y brota todo. Pero son momentos muy breves, no, ojalá y fuera un estado continuo. Si fuera un estado continuo, a lo mejor brotaría una aura de nuestro cuerpo o algo parecido. Pero no, solamente me atrevería a decirte que ha habido ciertas pinceladitas nada más. Y aclaro una cosa, para los estados contemplativos no hay que ser conferencista, ¿eh? O sea, no, el ser conferencista, el dar charlas es algo que de repente a alguien le puede suceder, pero los estados contemplativos se van a manifestar en muchísimas vertientes del quehacer humano. Una ama de casa, cuando experimenta la contemplación, convierte a su hogar en el cielo, y en la sencillez de ser una ama de casa. Entonces, no hay que encuadrar la manifestación de un estado contemplativo en cualquier quehacer humano. O sea, esto puede tener vertientes en lo que sea, en todo, en cualquier condición de humano. Lao Tse era profundamente humilde y era un iluminado. Y era profundamente humilde, sencillo. El hombre más, se describe en el Tao Te Ching, el hombre más, ¿qué palabra utiliza? A ver si me llega el recuerdo. El hombre más común. Lao Tse era el hombre más común de China. Un hombre común, plenamente común. Sin embargo, asumió unos estados contemplativos geniales. Si no, no hubiera escrito el Tao Te Ching. El Tao Te Ching brota de Lao Tse gracias a los estados contemplativos que él llegó a experimentar. Y sin embargo, era el hombre más común de China. Vivía como el más común de los hombres comunes de China. Bueno, Sí, otro ejemplo lo pueden observar en YouTube.
Métanse a las conferencias de Krishnamurti. Ahí van a ver los estados contemplativos de Krishnamurti. No, Krishnamurti era, híjole, Impresionante. es impresionante. La forma en que él habla y diserta no es difícil descubrir cómo todo le brotaba del corazón. Quizás no todo, pero muchas cosas le brotaban del corazón y las decía espontáneamente, sin necesidad de preparar un material para exponerlo, ni cosas de esas. Él disertaba y su corazón hablaba. Y así ha habido otros personajes más, no es el único, por supuesto, pero... Albert Einstein. Científicos como Albert Einstein quizás no a un nivel tan elevado, pero de repente sí tenía sus genialidades y decía cosas impresionantes. Por lo menos lo que él dejó escrito sí habla de Sí. que había una comunión con su interior muy, muy interesante. Incluso él habla también de los estados contemplativos. Bien, vamos a la siguiente cita. Esta cita es de la vida pitagórica de Jámblico, y dice: el más puro es ese tipo de hombre que se dedica a la contemplación de las cosas más bellas, a quien se le da el nombre de filósofo. Entonces, para tener una pureza, como comentaba David, para mimetizarnos con el ser, hay que entrar en estados contemplativos, o sea, sacar el filósofo que tenemos dentro. Es el verdadero filósofo. O sea, literalmente lo dice Pitágoras, el verdadero filósofo. Y vuelvo a insistir, Pitágoras fue quien empleó la palabra filosofía, fue quien introdujo la palabra filosofía al lenguaje del planeta. No merece respeto lo que él haya dicho sobre el filósofo o sobre la filosofía. Pues claro que merece toda nuestra atención a lo que él dice sobre la filosofía y sobre el filósofo. En otra cita más, reitera Pitágoras sobre lo mismo, en ese mismo libro de Jámblico llamado Vida Pitagórica. Dice: sabiduría es un conocimiento real que versa sobre lo bello, primero, divino, puro, y que tiene siempre una sustancia inmutable, por cuya participación las demás cosas pueden ser llamadas bellas. Filosofía es la aspiración a tal contemplación. Más claro no puede ser Pitágoras. Entonces, entendamos, solo a través de la contemplación podríamos ser filósofos. Solo a través de la contemplación podríamos ser artistas. Y solo a través de la contemplación podemos ser legítimos científicos. Porque la contemplación es sinónimo de observación. Y la observación es el primer paso del método científico. Sin observación, sin contemplación, no hay ciencia. No es posible la ciencia. La tecnología sí, esa sí es posible, porque la tecnología la genera la mente. Y tan claro que es generada por la mente que la tecnología es la que se ha encargado de destruir todo el planeta. Lo estamos haciendo pedazos al planeta gracias a la tecnología. Eso sí está formado por la mente. Pero la ciencia pura, la verdadera ciencia pura, solamente se hace a través del ser y a través, e inicia por los estados contemplativos. Bien, vamos a una cita más, seguimos con la antigua Grecia y ahora nos pasamos a Platón. De Platón, sí. Sí, de Platón. Sí. Son filósofos verdaderos aquellos a quienes gusta contemplar la verdad. Platón. ¿Y cuál está la verdad? El ser. Y la verdad, cuando es absoluta, no es para analizarla, es para contemplarla. Pero claro, ya nos tocará hablar del tema de la verdad absoluta. Es un tema que también lo tenemos considerado dentro de este material, y la verdad absoluta es algo que va más allá del raciocinio mental humano. Y a esa verdad absoluta solamente se llega a través de la contemplación también. Y bien, Platón ratifica lo que dice Pitágoras. Son filósofos verdaderos, quienes contemplan la verdad. O sea, nuevamente vincula la contemplación con el filósofo verdadero. Pasamos ahora al cristianismo, y en el Evangelio de Tomás, dentro de los textos de Nag Hammadi, encontramos lo siguiente. Jesús dijo: fijen su mirada en el viviente mientras estén vivos.
No sea que luego se mueran e intenten contemplarlo y no puedan. Bien, aquí trae dos vertientes muy importantes que destacar en esa cita. La primera, que si no lo hacemos en vida, ese mito de que si nos portamos bien después de morir, Diosito nos va a llevar de la mano, o San Pedro cuando menos en su representación, eso es una mitología tan arcaica y tan lejana como la misma mitología griega. Es mitología, son inventos. La única posibilidad de conexión con el ser universal, que tiene que ser a través de estados contemplativos, es cuando estemos vivos, cuando tengamos todos nuestros cuerpos presentes. Si ya perdemos uno de nuestros cuerpos, que es el físico, ¿ya para qué? Ya no estamos en todas nuestras facultades. Nuestras facultades ya son limitadas. Esta simple cita del Evangelio de Tomás hace pedazos esa visión medieval de la inmensa mayoría de religiones que creen que con el hecho de portarnos bien o de confesarnos antes de morir, ya viene San Pedro en representación de Dios y nos mete al cielo. Eso es medieval, es una visión medieval, completamente medieval. Entonces, tiene que ser en vida, y Jesús lo dice a través de ese Evangelio de Tomás. Por eso, ahí es donde comprendemos por qué desapareció de la Biblia, o por qué no lo contempló o lo consideró Constantino. Porque definitivamente esto rompería con esa visión que nos han ofrecido todas las religiones cristianas, y que han sido todas, o casi todas las visiones de las religiones cristianas. Debe haber algunas excepciones, pero la inmensa mayoría de religiones cristianas van en contraposición a esto. La conexión, el contacto o la conciencia del ser universal tiene que ser mientras estemos vivos, no puede ser de otra manera. ¿Y a través de qué medio? A través de un estado contemplativo. No sea que intenten contemplarlo y después ya no puedan. O sea, hay que contemplarlo mientras estemos vivos. Bien, vamos con una cita más. Pasamos, con esta ya redondeamos el tema, nos vamos a la antroposofía. De Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Sacamos esta cita en el libro que se llama Sobre el Evangelio de Lucas. Muy interesante esta cita. Nos dice: los 12 bodhisattvas se hallan sentados en la gran logia espiritual, sumergidos en la contemplación de la suprema entidad que se halla en el centro, y que hacia ellos hace fluir todo aquello que, como la misión de cada uno, deben transmitir a la evolución terrestre. Del 13º fluye lo que los 12 tienen que enseñar. Bien, estos 12 bodhisattvas son fuerzas de la naturaleza, y sobre estos fluye una energía que la redirigen a lo que se llama el centro, formando una tercera energía que hace fluir hacia lo que viene siendo la enseñanza y a lo que viene siendo todo lo que es el fluir de lo que es la fuerza crística que nos lleve. Rudolf Steiner, para entender un poquito esta cita, Rudolf Steiner utiliza mucho la cosmología, utiliza términos tanto de cristianos y también términos de lo que viene siendo el hinduismo. Los bodhisattvas son fuerzas de la naturaleza, y la 13ª fuerza es la fuerza del Cristo, la fuerza crística. Estas fuerzas de la naturaleza que hacen que el ser humano evolucione, fluye a través de estos 12 bodhisattvas y se junta en lo que viene siendo esa 13ª fuerza, que es la fuerza crística. Y lo que hacen estos 12 bodhisattvas es estar en una gran logia espiritual. La gran logia espiritual viene siendo una comunidad de seres que no cayó, es la humanidad que no cayó, se le conoce como la Gran Fraternidad Universal. Esta Gran Fraternidad Universal está en contacto con nosotros, pero de una manera completa y totalmente impersonal, a través de fuerza. Estas entidades no se comunican personalmente con nadie, ni les hablan directamente personal, ni les otorgan ninguna misión ni nada. Estas entidades se comunican a través de la fuerza, a través del impulso,
y están constantemente dando esta fuerza al ser humano. Lo que pasa es que el ser humano siempre se ha desviado por una puerta falsa que viene diciendo que el contacto tiene que ser personal, que tiene que tener un mensaje que le llega, que una voz por dentro que le está diciendo cosas, etc. No. Toda esta fraternidad se comunica a través de la fuerza, a través del impulso. Bien, con esto redondeamos. No sé si hay alguna pregunta más, algún comentario más. Como una última observación a esta misma cita que menciona aquí Steiner, que esa concentración de energía radial hacia el centro, que es la energía crística, es a través de estados contemplativos. O sea, cita que los 12 bodhisattvas están en estado contemplativo hacia el centro, y ahí es donde se genera toda esa energía crística universal. Claro, es una visión cosmológica, es una visión muy, muy, muy amplia, donde definitivamente nos da una visión limitada de lo que va más allá de nuestro plano existencial. No lo debemos de tomar como un dogma de fe, simplemente como una aportación que en este caso deviene del budismo, pero que pues, es digna de atender al final de cuentas. Bien, comentabas que hay una pregunta en la red o... ¿No había una última cita? Una última cita. A ver, la escuchamos. ¿Es posible? Sí, correcto. ¿Es posible? No la tengo aquí, pero la leemos, no hay problema. Dice, ¿es posible deshacerse radicalmente de toda antipatía, simpatía o antipatía, hasta considerar finalmente todo cuanto nos suceda con la misma neutralidad con que un observador contemplaría cómo cae el agua de una montaña sobre el valle al pie? No hay que buscar indiferencia hacia la vida cuando andamos tras el conocimiento suprasensible, sino la transformación del interés directo que el ego se toma en su propio destino. Bien, aquí nos habla de esos estados de contemplación que se dan ante lo manifiesto. Pone como ejemplo una cascada y una caída de agua, y ese estado contemplativo pues va directo desde el ser, más allá de lo que nuestro ego o nuestros intereses propios, personales o mentales nos introduzcan. Es un estado que va más allá de nuestra persona, en pocas palabras. Bien, vamos a algún comentario, alguna pregunta, alguna inquietud. Todo se agradece, sí. Bueno, mañana es 12 del mes 12 del 2012 y se recomienda, estar en estados contemplativos, Sí. Estar en contacto con la naturaleza, estar pacíficos, porque, mañana supuestamente es un día donde va a haber una influencia muy positiva para todos, para poder lograr un avance espiritual considerable. Sí, qué bueno que lo comentas. Es por mucha gente sabido, por quienes les interesa el tema, por supuesto, que la introducción a ese cinturón fotónico en el que el planeta entra producto de esa alineación solar, cuyo clímax es el 21 de diciembre, en el solsticio de invierno. El inicio del fluido de esa radiación inicia precisamente mañana, 12 de diciembre del año 12 del 12 del 12. Y si estamos en estados contemplativos, si buscamos estados contemplativos, eso nos va a ofrecer una posibilidad de asimilación mucho mayor hacia esa energía que muchos le estamos esperando y con agrado y con gusto, y más allá de cualquier expectativa que tengamos, porque lo mejor es no tener expectativas, es lo ideal no tener expectativas, pero más allá de expectativas, pues estamos esperando este momento. Es un momento histórico y en términos de energía universal, tenemos una oportunidad maravillosa. Qué bueno que lo citas, y definitivamente el tema de hoy es genial para este acontecimiento. Hay que buscar esos estados contemplativos para que, insisto, nuestra posibilidad de asimilación sea mucho mayor. Sí. En una de las citas de Hermes, dice contemplar las obras del Hacedor, pero dice que Dios no es hacedor,
Bueno, eso no lo digo yo, ¿eh? Bueno, puede ser así, es como que... Eso no lo digo yo. Se ha comentado en otras charlas que el universo no es propiamente creación de Dios, sino es una manifestación de Dios, porque Dios no tiene ninguna necesidad de crear. Entonces es más fácil entenderlo como manifestación que como creación. Sin embargo, también hay que comprender que los libros universales han pasado por muchas manos. Han pasado por muchas manos, y entre tantas manos que han pasado y por muchas traducciones, a todos los traductores y a todos los escribanos que han reproducido los libros universales, les ha gustado mucho la palabra creación. Y les ha gustado mucho ofrecerle a Dios una cualidad humana, que es crear. Los humanos, como somos incompletos, sí creamos, porque inconscientemente queremos expandirnos, queremos crecer. Y como queremos crecer, nuestras creaciones nos producen esa sensación de crecimiento. Pero Dios es absoluto, lo tiene todo, lo abarca todo, y no tiene ninguna necesidad de crecimiento. Y tampoco tiene ninguna necesidad de crear. Por eso, en términos filosóficos, es mucho más comprensible entender al universo como manifestación de Dios que como creación de Dios. Por eso, si ustedes observan, yo he preferido utilizar el término de comprender a Dios a través de lo manifiesto, conocer lo inmanifiesto, que los libros universales también utilizan esos términos, no solamente yo, lo particular, no es un rollo mío, no es una aportación mía, ni jamás voy a pretender aportar nada nuevo, nunca va a estar en mis pretensiones. Los mismos libros universales utilizan esa terminología de conocer lo inmanifiesto, que es el ser, a través de lo manifiesto. Pero también entendamos que hubo muchos escribanos, traductores, a lo largo de tantos siglos, incluso varios milenios, que les gustó la palabra creación. Y al utilizar la palabra creación, bueno, pues yo tampoco tengo el derecho de cambiar los textos originales. Así es como los hemos recibido por herencia de tantas generaciones. Y hay que entender que también el lenguaje es relativo y está expuesto a sus vicisitudes. Entonces, desde que alguna vez les comenté sobre lo importante que es comprender el universo como manifestación de Dios y no como creación, aclaré también, vamos a encontrar reiterativamente en libros universales la palabra creación. Hay que dejarla, no importa, no hay problema. No nos vamos a pelear tampoco con los libros universales ni con quienes los escribieron. Y al final de cuentas, tampoco estamos en un espacio como este para asumir una verdad como absoluta. No, hay que permitir que todo fluya. Eso es mucho más sano, sí. El decir 12 bodhisattvas, esto desmarca la idea de que fueron creados en estos libros alterados de los 12 apóstoles de Jesús. Es una representación. En la manifestación de un Cristo rodeado de 12 apóstoles, se hace una especie de correspondencia, se aplica la correspondencia y se emplea el número del 12, que corresponde cosmológicamente como los 12 bodhisattvas, que en contemplación generan la energía crística o transmiten la energía crística, mejor dicho, no la generan, la transmiten la energía crística. Bien, en correspondencia, en términos físicos, se manifiesta a través de un personaje, Jesús de Nazaret, que encarna la energía crística y que está rodeada por 12 apóstoles. Es un principio de correspondencia, es una aplicación del principio de correspondencia. ¿Alguna pregunta más? Bien, si no hay comentarios, Sí, aquí hay una red. a ver, la red hay alguno, cerramos quizás con este. Contemplar la salida del sol me tiene llena de energía. Bueno, nos pregunta Blanquita, contemplar la salida del sol me llena de energía, desaparece la clasificación y el tiempo se detiene. Bueno, es una buena forma de practicar la contemplación, que es el sol. Creo que es una de las más energéticas que hay.
y es la más neutral, que en el cual podemos entrar en estados de neutralidad impresionantes. Ya hemos hablado acerca de ello en los temas de la fuente original. Pueden retomar el tema de las conferencias o en lo que viene siendo el tema 16 de lo que viene siendo el libro, el tomo número 1. Claro. Bien, pues les agradecemos la confianza y su presencia. Nos vemos en la próxima jornada, la próxima semana, y volvemos a aclarar para quienes no estuvieron presentes cuando dimos esta información. Después de la siguiente charla, donde vamos a hablar del tema de la meditación, ya nos metemos de lleno al tema de meditación, que es el próximo martes, día 18 de este mismo mes. Después de ese día, cerramos un par de semanas. No hay transmisión ni en internet, ni en la red, ni tampoco en vivo aquí en Guadalajara, presencialmente. Y regresamos en el primer martes de enero. Sí, el aviso queda y nos vemos por lo pronto la próxima semana. El aviso lo anticipamos por si alguien no asistiera a la próxima semana. Gracias. Incluso la próxima semana si hay, después de la próxima semana